Hola, buenas tardes. Como cada mes, Colectiva 27 invita a mujeres que tienen mucho que aportar al mundo del arte. Esta tarde vamos a compartir una charla distendida para conocer su obra y su manera de hacer con Ana Arjona. Muchas gracias, Paqui. Bienvenida. Gracias, Rosa. Y Bien nada, hallada. en primer lugar, queremos felicitarte por tu selección a la Bienal en la Sexta Bienal de Valencia. Por lo que hemos podido ver, creemos que es el único dibujo, ¿no?, dentro de Pues mira, las obras que sean, ¿no? buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Yo me presenté como dibujo y puede ser que tengas razón. No he observado que haya... Puede ser. ¿Cómo comenzó tu pasión por el dibujo? Pues a ver, mi pasión por el dibujo y mi pasión por el arte y todo lo que tiene que ver con ello, pues viene desde muy pequeñita. Yo creo que todos los que nos dedicamos al arte, bueno, pues de pequeños éramos gente muy creativa, niños que nos encantaba dibujar, que nos encantaba pintar, que yo recuerdo que, por ejemplo, veía cómics y me encantaba dibujar los cómics, las caritas, el Mortadelo, el Filemón, y luego me asomaba al balcón, dibujaba los paisajes. Es decir, siempre me ha gustado. Luego lo típico en el colegio, pues te daban buenas notas, etc. Y el arte yo creo que va un poco por ahí, es algo, una parte intrínseca. Y mi pasión, bueno, siempre he estado vinculada a lo que son pues, exposiciones, galerías, etcétera. Pero bueno, si por ejemplo nos adentramos más a cómo ha empezado mi pasión, así por lo que es lo que yo hago en este momento, pues bueno, quizás es una historia bastante curiosa porque, pues bueno, yo empecé con materiales que en realidad tenía lo que tenía por casa porque fue durante la pandemia. Y eran pues materiales, rotuladores gordos, algún color, etcétera. Y entonces, bueno, empecé otra vez a retomar algo que yo pues no me había dado cuenta, que estaba muy latente dentro de mí y empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar y a crear y a crear. Y bueno, pues a apasionarme y a seguir apasionándome por todo. No sé si te contesto bien a la pregunta, Sí, pero a partir de ahí te has hecho exposiciones, ¿no? Cuéntanos un poco qué has hecho a partir de tu Pues, retoma del dibujo. pues mira, a partir de ahí, bueno, me decían, bueno, pero Ana, ¿qué vas a hacer con todo esto? Y pues yo decía, bueno, pues no sé, ahí está, pero esto lo tienes que sacar fuera, ¿dónde? ¿Cómo tienes que hacer algo? Y yo pensaba, bueno, pues no lo sé. Y también una historia muy curiosa y muy bonita fue que estando en unos conciertos de rock en Cartagena, yo soy muy curiosa al respecto de la arquitectura, de las calles, de los rincones, de los recovecos, me encanta todo. Y bueno, descubrí una cafetería preciosa que se llama El Soldadito de Plomo en Cartagena. Y entonces la descubrí desde abajo y bueno, tímidamente entramos y bueno, me encantó. Las paredes son de piedra, muy grande, muy bonito, todo lleno de detalles artísticos y pregunté sobre una obra que vi y me dijeron que hacían exposiciones. Y bueno, acto seguido, para resumirlo todo, ¿vale? Porque no puedo contar toda la historia, al día siguiente el dueño de la cafetería, del Soldadito de Plomo, me estaba llamando. Yo no suelo coger los teléfonos cuando no los conozco, entonces no lo cogí y al segundo día fue cuando lo cogí y me planteó que podía exponer con él. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues una amiga mía me decía, pero Ana, por favor, en Cartagena, pero si eres de Valencia, tienes que viajar para arriba y para abajo. Bueno, pues es de lo mejor que he hecho. Claro. Es de lo mejor, fue fantástico, una experiencia increíble. Me llevo gente y un gran artista que luego ya lo mencionaré, etcétera. Espacio urbano. ¿Te gusta exponer además en espacios urbanos tu arte que es urbano, digamos? ¿Qué es urbano? Pues mira, me gusta mucho dar mi arte a conocer a la gente que puede acceder a él muy fácilmente, porque normalmente estamos acostumbrados a ver arte per se, lo que se conoce por arte, obras grandes, importantes de autores, artistas con una trayectoria muy importante, donde en galerías, en museos, y sin embargo, una cafetería, un restaurante, un café, un pub, pueden ser lugares preciosos para exponer, porque tú lo estás llevando al público, a la gente de a pie. Entonces, de entre esa gente de a pie,
bueno, pues se encuentran personas que pueden ser amantes del arte, inclusive ser artistas y dedicarse a ello, o no, simplemente una persona que en ese momento puede admirar una obra de cualquiera de nosotras o de nosotros. Claro, claro. Entonces me gusta, eso me gusta hacerlo también. Es el formato, también tienes que adaptar el formato a Claro. eso. Claro. Sí, Pero sí, es muy interesante sí, porque también lo ve mucha gente. claro. Pasa mucha gente por ahí. Pasa mucha gente y es muy curioso porque también te capta mucha gente. Porque, claro, de nuevo, en un museo o en una galería solamente te van a captar las personas que van allí específicamente. Lógicamente, gente que es, pues que es amante del tema, pero sin embargo es muy curioso cómo desde estos lugares, que son lugares en una ciudad de cualquier parte del mundo, hay personas que te captan y luego te llaman y te proponen y te plantean una actividad nueva, una exposición nueva. Qué bien. Me parece muy enriquecedor, ¿verdad que Sí, sí? totalmente, Yo creo que sí. totalmente. Además, tu obra es pequeño formato que puedes llevar. Sí, mi obra ha empezado siendo pequeño formato, que también voy a mencionar aquí a mi querido Javier Calvo, que todos lo conocemos, un gran pintor valenciano. Javier Calvo, que es pintor de obras enormes, en su última exposición en el Museo de Valencia, perdón, el Museo de la Ciudad, él reivindicaba la obra de formato pequeño. Claro que sí. Porque la obra de formato pequeña puede llegar a todo el público. Todo el mundo no tiene una pared gigante para ponerse una obra enorme y todo el mundo no tiene un dinero para poder comprarse esa obra enorme. Entonces sí, empecé haciendo formato pequeño, mediano y bueno, estoy experimentando y también he hecho formato grande ahora porque bueno, presenté uno para el centenario de Sorolla, también me hicieron una propuesta y presenté una obra mía creada por mí en conmemoración del artista de Joaquín Sorolla que se llama Mujeres en el campo y esto es de formato grande. Ajá. Y la Bienal pues también es de formato grande, no es... Descríbenos tu estilo artístico, Sí. cómo lo haces, no sé, para que Vale. quien no te conozca, Vale. que no será mucho. Vale, pues a ver, sobre esto es también algo, es una pregunta muy buena también, porque claro, a ver, ¿cuál es mi estilo artístico? Me pregunto yo también, ¿cuál es mi estilo artístico? Pues a ver. Describas lo que haces, Sí, tampoco sí. tienes que ponerle una etiqueta. No, Vale. es que es verdad que no me gusta el tema de poner etiquetas, porque a veces también es bueno incluso que la gente que te ve, sean ellos los que piensen, dejas como una página en blanco y que esa persona pueda un Opine. poquito dialogar con eso que haces tú, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú? Entonces, bueno, principalmente decir, vosotras que conocéis mi obra, sabéis que me encantan lo que son los colores, ¿no? Me guío mucho por la luz, por el momento, ¿no? Me cautiva mucho los colores de los atardeceres, los ocres, las paredes ajadas, viejas, que marcan una huella en el tiempo, que puede parecer una pared muy fea, porque de hecho yo en la Bienal lo que he hecho es un dibujo de una pared, y es una pared que nadie haría una foto quizá de ella, pero yo sin embargo me cautivó por los colores, por lo que te dice, por la lectura que puedes hacer. Entonces, creo que mi estilo es bastante fresco, creo que es un estilo bastante dinámico. Principalmente ahora lo que estoy haciendo son calles, rincones, mobiliario urbano, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, pues hay algo que me cautiva y a lo mejor simplemente es una pared, una farola, depende mucho de lo que en ese momento me haya llamado la atención. Pero bueno, pienso que dinámico, colorido, fresco, con líneas que parece que a veces alguien me dijo, no sé si fue en algún momento alguna de vosotras que me encantó, y me dijo que mis edificios parecía que se abrazaban entre ellos. Entonces me pareció tan bonito que alguien te diga que la obra está como viva y que parece que los edificios se abrazan entre ellos. Me pareció muy bonito, una poética preciosa. No sé si vosotras queréis añadir algo, Sí. pero igual estoy hablando Sí, mucho. no, vosotras que me va, decís. está contándonos, claro. También tienen esa, tienen Sí. esa frescura y también una calidez, algo, no sé, familiar. Es algo Sí. que es familiar. Yo cuando veo uno de tus dibujos, Sí. Lo pues, reconoce, lo reconoce el reconozco, sitio, sí, ¿verdad? me Sí, resulta- eso gusta también, a la gente sí. le gusta. Ahí está,
Eso es. ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, Eso sí, es me que llama dicen. mucho la atención, Sí, claro. ahí he vivido yo. Sí, Ahí he estado yo. Es que en esa casa, es que esa calle yo pasaba por ahí todos los días porque al lado vivía en el patio y entonces es muy bonito, la gente se siente identificada Eso es, con eso las es. obras Pues, también. el de la Bienal lleva obra de otra gente. Tú has captado graffiti de allí. O sea, has Sí, captado sí, cosas que la gente ha puesto. del barrio. Historias de la gente que ha puesto en esa pared, que es lo Eso que tú has es. llevado. Sí, Sí, lleva de mucha hecho, historia. sí, tiene una historia muy grande porque además lo que más, una de las cosas que me gustó, si queréis que lo comente, lo de Sí, la por Bienal, favor, Sí, porque claro. como, cuéntanos tu Aquí tú experiencia cuéntanos. en la Bienal y la obra. pues mira, por ejemplo, de nuevo, lo que me cautivó muchísimo es que en esa pared hay dos ojos enormes encima de la puerta y decía, ojos viejos vieron casas antiguas, o creo recordar que es algo así. Ojos viejos vieron casas. Y esto me llamó mucho la atención y pensé, ¿esto qué significa? Y con esos super ojazos que hay justo ahí. Y debajo, en la pared de abajo, en la parte derecha, decía así, como en castellano básicamente significa que, bueno, unas vecinas o vecinos fueron expulsados de este barrio. Para nada yo quería reivindicar ningún tipo de nada relacionado con esto, pero sin embargo me llamó mucho la atención porque, claro, es una lectura. De hecho, yo repito lo que he dicho anteriormente, la he llamado una calle, una lectura. Entonces, cuando yo vi esto, para mí fue algo muy importante porque yo podía como presentarme, como retrotraerme en el tiempo y pensar quién vivió en aquella plazoleta tan pequeña. Eh, Antiguamente todos sabemos que en la zona de Valencia, sobre todo, la gente sacaba las sillas a la fresca. En verano se bajaban las sillas, se las sacaban a la fresca. En los pueblos aún todavía existe esta costumbre, en el Cabañal creo que también se hace. Sí. Entonces yo me fui hacia atrás, un flashback en el tiempo y pensé, qué bonito esto, ¿no? Porque alguien ha captado esto, alguien está como haciendo un llamamiento, unas palabras como no se quedan en el vacío para algunos de nosotros, por ejemplo en mi caso, y luego yo quise plantearlo porque al ser la Bienal, que también es la de Ciutat Oberta en el barrio del Carmen, ¿no? Pensé, esto es algo muy bonito y lo tengo que plasmar. Entonces también me dijeron que fui muy atrevida, le mandé mi obra a un amigo artista y me dijo, Ana, qué atrevida eres. Y le dije, ¿por qué? Soy yo, ¿no? Soy yo. Entonces, si no la seleccionan, no pasa nada. Soy yo, voy a presentarla y bueno. Entonces, claro, luego al estar seleccionada fue maravilloso. En tu obra sí que es verdad cuando dices, soy yo, pues yo te conocí, yo no sé si te acuerdas, cuando viniste a que te invitamos en colectiva Claro. al proyecto Caminarte, Sí, sí, sí. y yo llegué tarde porque estaba de Sí, guardia sí. y tal, y cuando llego veo ahí una rubia, subía al alto una piedra con colores y estaba haciendo una de las instalaciones, que cada uno Sí, hacía ahí uno, sí, con colores, o sea, lo tuyo son los colores sí, fuertes. sí, Y dije, ¿quién es Ana? Y ya te volviste, y digo, mira, Ana Arjona. sí, Sí, sí. o sea, son tus colores, y cuando dices soy yo, eres tú cuando haces la obra. Sí, sí, yo creo que me llama la atención eso, ¿no? Los Cosas colores, lo que te hablan los colores, lo que te cuentan Sí. los colores. Y es verdad, claro que sí, nos hemos conocido allí, me Allí que encantó. fue, además es que era así, digo, mira, Sí, ¿qué es lo que está haciendo? Era que está eso, tu arriba ahí color, está haciendo encaramada sus en el colores. monte. Sí, nos Sí, pasamos bien. sí que además hice una C27 Sí, señor. representando Colectiva 27, era una instalación enorme que parecía un totón allí, Sí, sí. Las redes las tenemos. eso es. Sí. Y se sí, puede claro, ver. yo pedía, digo, bueno, que no tenemos aquí nada Colores. para yo poder pintar y sí, Sí, colores sí, sí, sí. Sí, los colores pienso que son, bueno, los colores, todo tipo de colores, todo tipo, desde el blanco, desde el que pienses que no te pueda decir nada, pero que siempre te habla, hasta los más rotundos, colores más básicos, colores más rotundos. Y sí, el color es vida, Es vida, sí. el color es vida, todo tipo de color. Y además te define muy bien porque sí, eres muy alegre. Muchas gracias. Bueno, pues dinos si tienes algún proyecto para estas fechas o si tienes algo en marcha. Sí, ahora mismo. Pues mirad, ahora mismo, en este momento, estamos aquí en Carrevolta, en el barrio del Carmen, en la calle Santa Teresa, de donde tengo un dibujo hecho de lo que es la calle de Santa Teresa con Radio City. Pues en este momento y hasta enero, incluyendo enero completo,
Tengo una obra, que es la obra que estoy paseando por todas nuestras calles, que es Valencia, sus calles y rincones. Y está en La Flama, que está en la calle Roteros 14. Entonces inauguramos el día 7, creo recordar, el día 7, y además inauguramos y a continuación teníamos lo de la Bienal. Entonces allí tengo toda la obra expuesta y algunas de vosotras pudisteis venir y bueno, hicimos nuestra inauguración fantástica, con muchísima alegría, con muchísimo apoyo, también vinieron muchos artistas y desde aquí muchas gracias a todos los artistas que vinieron tanto a esa inauguración como a las anteriores. Y bueno, es muy bonita de visitar, las paredes de La Flama son preciosas, La Flama es muy bonito y de nuevo estoy paseando lo que es Valencia, sus calles y rincones, pues por el barrio Muy bien. y está muy bonito. Y además de esta, bueno, pues por ejemplo, este viernes me voy a Madrid, que me voy a una retrospectiva de un escultor que también tiene expuesto en la Bienal, un gran escultor, hace una retrospectiva suya, Héctor Delgado, y nos planteó a otra artista y a mí llevar una obra nuestra también. Entonces llevo también allí una obra. Y para añadir, porque claro, como te van surgiendo muchas Está cositas, entretenida esta Navidad. estoy entretenida esta Navidad, es increíble. Pues en el Sporting Club de Ruzafa se hizo una inauguración ahora esta semana donde tengo 2 obras expuestas, es una colectiva y hay 2 obras expuestas mías y también la semana que viene empieza la Feria de Nadal. Así, Entonces en la Feria de Nadal también estoy invitada y voy a estar allí participando pues 4 días, desde el 21 hasta el 24 y 21, 22, 23 por la tarde y el 24 se va a hacer por la mañana. O sea que fenomenal. bastantes proyectitos para Muy las bien. Navidades. Allí nos veremos seguramente. Allí nos Irán veremos. algunas compañeras también. Claro. Pues nada, ¿te nutres con algún referente o para ti son las calles de Valencia o hay alguien en que te inspiras? En a que la me hora de inspire. dibujar? Alguien que... Pues Del corazón te sale. sí, es de nuevo también una pregunta buenísima porque, pues a ver, en este momento no te sabría muy bien decir el por qué todo esto ha ido saliendo de dentro de mí, ¿no? Pero no lo sé, no te sabría decir. La verdad es que creo que me han dicho muchas cositas, me han dicho varias cosas, pues pareces esto, me recuerdas a este, al otro. Un amigo artista también me ha dicho, bueno, un par que le recuerdo mucho al expresionismo, ¿no? Por las líneas, por los colores planos, es decir, cada uno tiene una visión, ¿no? Dependiendo de la persona que te observa, que te mira, según cómo te mire. Pero referentes, pues no te puedo decir, hay tantísima gente Ya, no, buenísima. tus emociones, que te guste, Creo alguien que sí, alguien sí, que te guste, claro. un artista que tú siempre has seguido, no sé, Sí. alguien que te inspire, aunque no sea para Ya, hacer tus obras, sino sí. Y por- creo que porque me es guío alguien que te mucho por gusta. el corazón, me Sí. guío mucho por el corazón, por el estómago, por las emociones y me guío mucho por eso, por la luz Vale. y los colores. No te sabría decir, no Sí, podría sí, decirte no, en este no pasa momento. nada. Vosotras si queréis decirme a quién os puedo... Igual también es interesante. No, No lo sé. es suficiente con ver tu obra. Sí, que me ¿verdad? gusta mucho, claro. Pues muchas gracias. Bueno, ¿y qué más proyectos tienes? Bueno, con lo de esta Navidad ya, Bueno, con como lo de esta que Navidad, luego ya comenzarás más adelante. ¿o qué? luego Pararás. comenzaré más adelante. En enero también hay alguna cosita más por ahí, Muy que eso bien. ya es en el 2024. Hay alguna cosita más. Y bueno, a lo mejor podemos exponer aquí, en Carrevolta. Igual tenemos una posibilidad, porque bueno, pues Fenomenal. estamos de nuevo en el barrio del Carmen y bueno, quizás sería también una idea muy bonita y bueno, hay una posibilidad, así que se puede venir a Carrevolta también a ver la colección. A ver si ahora Colectiva 27 no va a poder invitarla ya a más cosas de lo que va a estar del día. De todo lo Nos que se va hará a un hacer. huequito. Ponnos a la cola. Hombre, no. Vosotras estáis los números 1, siempre. Ahí, nos lo La apuntamos. número 1 siempre. Bueno, ¿cómo ves lo de la ilustración ahora en este momento? ¿Tienes Sí. algún, no sé, Vale, algo que decir sobre esto? pues mira, por ejemplo, ¿O te consideras ilustradora o pintora? de o- nuevo, dime. como yo cuando dibujo lo que yo me planteo, en realidad, claro, ¿qué técnica utilizo? La técnica que utilizo es la técnica del dibujo, porque la técnica de la pintura es otra.
pero os voy a ser muy sinceras y cuando yo plasmo una obra, yo pienso en un cuadro. Lo único que la diferencia es que la técnica es otra, porque por ejemplo, pues claro, de nuevo, un pintor, un artista que pinta al óleo, pues pinta con óleo. La persona que es pintora y que pinta con acrílico, con acrílico. Y a la persona que es dibujante o ilustrador normalmente pues utiliza otro tipo de herramientas. Pero yo no sé por qué, a ver, no me considero, no sé cómo explicarlo. De nuevo, es algo que es muy libre, yo todavía estoy explorando. Yo hay una frase que también es mía, ¿no? Que suelo decir que no hay nada escrito en piedra. Las cosas se escriben en hielo, en un bloque grande de hielo, porque ese hielo luego se va como derritiendo y luego van saliendo cosas nuevas y van surgiendo cosas que tú no esperabas. Entonces también estoy experimentando con acrílico. Entonces, claro, a lo mejor un ilustrador no hace acrílico. Entonces, en este momento no me gustaría clasificarme porque Encasillarte, ¿no? eso es, estoy como experimentando y siempre aprendiendo de los grandes y de todos, y aprendiendo hasta de los grandes errores. Y se me ha olvidado una cosita que quería comentar que era importante. Ah, sí, ya me acuerdo. Vale, respecto de esto que decís, me ha gustado la pregunta que me has hecho antes sobre que solo hay un dibujo en la Bienal, que yo no he observado si hay más o no, la verdad es que... Entonces, ¿cuál es el papel de la ilustración en el arte contemporáneo? Es muy buena pregunta porque, por ejemplo, yo creo que si tú lo piensas como un cuadro, si tú dentro de ti sin saberlo, intrínsecamente, esto sale de dentro, te lo has planteado como un cuadro, en realidad es una ilustración, pero es un cuadro. Entonces pienso que tiene la misma oportunidad en el arte contemporáneo y en cualquier tipo de arte. Ahora hay una exposición preciosísima que es que, ay, me vais a perdonar y no recuerdo el nombre, en el Carmen, en el Museo del Carmen, y es de un grandísimo dibujante que dibujó mayoritariamente para los niños. Ay, es que no me acuerdo, perdóneme, señor. Es que es un gran dibujante. Y bueno, tiene una exposición en el Carmen, que además es que es mi museo favorito por excelencia, que yo siempre digo que algún día expondré allí. Entonces, es dibujante, básicamente. Claro, Entonces, sí, las personas que ilustran, los ilustradores, los dibujantes, claro que sí, son también artes grandes a Pero presentar. es la base de todo arte. Y es la el base. dibujo es la base. Claro. Si no No tiene hay base, arte pequeño. No, no, es no. una Hay disciplina arte artística. Es una disciplina Claro. artística, eso Claro, es. Y es la Claro, base. claro, claro. No sé Pues si te he sí. contestado, Sí. Perfectamente. pero Sí, sí, sí. Pues nada. Es ¿Quieres que no, decir algo más? no, tú no quieres contar Lo que algo tú más. quieras. os quiero contar algo más. Pues a Cuéntame. ver, no lo sé. A ver, no sé el Seguro tiempo que que la nos gente queda. sí. ¿Nos queda algo de tiempo? Nos queda. 2 minutos. Tú cuéntanos 2 minutos. algo. Bueno, pues perfecto, porque Nos encanta yo en los oírte. 2 minutos quería dar agradecimientos. Perfecto, eso Entonces, siempre. primeramente me siento muy, muy agradecida, bueno, a todas las personas que me han estado apoyando siempre. Colectiva 27, por supuestísimo, a todas. Pues voy a intentar recordar nombres, por ejemplo, No, no te Rosa, preocupes. Tania, Inma, Isabel, Esperanza, Maite, Paqui. Isabel, Paqui, Ana, o sea, todas las que estáis en colectiva, Pero, muchas gracias, Rebeca, claro, por supuesto, colectiva. y a continuación, bueno, me gustaría retrotraerme y darle las gracias a Antonio en Cartagena, en el Soldadito de Plomo, Claro que fue que el sí. inicio, a Juan Pedro Esteban Nicolás, que es mi gran amigo escultor y que también un gran maestro y que me apoya mucho. Bueno, a Cava del Negret, a Chema y Xavier, a La Libre, también donde he expuesto, que es a Javier y a Pau, a Juan y Bárbara, en La Flama en este momento. Bueno, por supuesto, a mi pareja, a mis amigos, todos los que me han apoyado. No me quiero olvidar de nadie, por favor, porque es que me daría mucha pena. Bueno, a todos los artistas que me han estado apoyando. Luis Tabaqueva, que es una persona encantadora y que lo tengo siempre apoyando. Cada vez que le hago una preguntita, él está siempre dándome su opinión. Y seguramente me olvidaré Te de quedará alguien. porque tienes muchos amigos. Sí, seguro, me olvidaré pero de alguien. Entonces, te lo desde aquí, perdonan mi seguro. gran abrazo y beso a todas estas personas que me han estado apoyando, porque todo pequeño apoyo
es siempre un grandísimo apoyo a todo el mundo. Y a vosotras un besito Muchas grandísimo, gracias. grandísimo. Muchas por gracias a ti acompañarnos, por Ana. participar Muchas gracias a en las vosotras. charlas de las tardes de Carne Bota, nos ha encantado. Muchas Un gracias. aplauso. Gracias, un aplauso a vosotras también. Muchas gracias.